Saludos para todos. Estamos de vuelta los jueves 21. La semana pasada nos equivocamos que todo va muy rápido. Dijimos jueves 7, era jueves 14. Así que no vayan a creer que era que estábamos grabando el día 7, sino que hubo un lapso, como marcha el tiempo. El tiempo marcha muy rápido. Y ya saben, esto es un encuentro con ustedes y un intercambio de pareceres, porque mis reflexiones ustedes pues pueden objetarlas, pueden estar de acuerdo, en fin, eso varía. Pero es un intercambio de apreciar los acontecimientos, de hacer sus propias reflexiones, y los invito a todos que no escatimen ni un chinchín de tiempo para reflexionar. Y si lo hicieran público, mejor. Así habría más opiniones en el mundo sobre las reflexiones que tienen las personas sobre lo que tiene que ver con los acontecimientos, con la historia, con la sociedad, con la actividad económica, con todo, la actividad intelectual, cultural, la actividad creativa desde el punto de vista artístico. Necesitamos muchos artistas, el pueblo tiene muchos. Así como el pueblo tiene muchos jóvenes que dominan la tecnología, muchos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Para qué podría servirle la tecnología de la comunicación, los software a la humanidad en lo adelante? Pero hay que aplicarse. Vamos a decir alguna cosa sobre eso. Bueno, como saben, en el transcurso de los últimos tiempos, décadas, podríamos observar unas 4 décadas mínimo, surgen las corrientes que va creando, porque el capitalismo, los que dirigen el capitalismo, los científicos, que el gran capital le paga y que lo amadrina a su voluntad, pagándole un dinero para que les sirvan, y ellos entonces procesar todos los datos de las sociedades y poner en marcha entonces la forma que debe tomar el capitalismo. El capitalismo es como el agua. Usted coge una fuente y la llena de agua, y el agua toma la forma de la fuente. Y claro, cuando ya usted dispone del agua de la fuente, pierde la forma del agua de la fuente y adquiere la del otro recipiente. Pruébelo. Tome un vaso, luego póngalo en una taza, luego póngalo en un tazón, luego ponga el agua en lo que usted quiera y se dará cuenta que el agua tomará la forma que tiene el recipiente donde usted vierte el agua, donde usted echa el agua. Bueno, qué bien. Así es el capitalismo. Se va tomando. Lo que no cambia en el capitalismo es el sentido, el fondo, la razón de la cantidad del agua, y que hay que hacer crecer esa cantidad. Es decir, el capitalismo no le importa si el dinero lo consigue de una manera o de la otra. No le importa. Es mayor cantidad, que hay más pobres, no le importa, si hay más dinero, mejor. Mientras más pobre la gente, menos piensa. Así considera el capitalismo, que son las cosas de la vida, los capitalistas. Bueno, y efectivamente hay corrientes que vienen de antaño. Lo único que el gran capital va adquiriendo forma diferente de acuerdo a las necesidades y las dificultades que ellos pueden prever
para evadir esas dificultades y adquirir y amasar más y más y más fortuna. Más y más fortuna. Pero en los últimos tiempos hay un debate importante que tiene que ver con el mismo capitalismo. Hay naciones enteras, pueblos enteros, científicos, que entienden que el capitalismo debe ser sobre la base del globalismo. El globalismo. El globalismo no es nada más nuevo, eso es milenario, es el mercado y el intercambio de las mercancías. Es sencillo a nivel mundial. Usted tiene 100 plátanos y usted se lo lleva pues a Estados Unidos, allá usted o se lo lleva a Rusia o se lo lleva a China, 100 plátanos. Y dice, bueno, pero los chinos me están pagando mejor y con el dinero que yo recibo por los 100 plátanos, en China puedo comprar mucho más cosas y traerla, y me sale más barato traerla aquí, porque son miles y miles y miles de millones de barcos, de barcazas llenas de furgones que salen de China para todo el mundo. Bueno, y de aquí también mandamos y traemos mucho. Bueno, ese es el globalismo, en el que usted dispone de su producción y la coloca donde mejor se la paguen. Pero entonces hay otra vertiente del capitalismo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es la concentración al extremo en muy pocas manos de los grandes capitales que hay en el mundo, de la gran masa monetaria. Y con la masa monetaria controlan los bancos, controlan todas las actividades industriales, mercantiles, en fin, y todos los intercambios del mundo lo controlan ellos e imponen sus reglas. No, tú me vendes a mí o no le vendes a nadie. Tú me vendes a tanto o tú pierdes el producto, si no tiene opción. Porque es ganar, ganar y ganar en demasía. Por eso el neoliberalismo es la corriente más perversa que ha conocido la humanidad, dirigida por uno de los imperios más perversos y criminal que ha tenido la humanidad en todos los tiempos. No estoy hablando del pueblo norteamericano, pues es un pueblo muy creativo, un pueblo muy productivo, un pueblo que es muy innovador. Y es un pueblo de jóvenes emprendedores como el que más. Bueno. Y no quiere saber nada de que el Estado intervenga en los asuntos que tienen que ver con la sociedad. No. El neoliberalismo entiende que hay que privatizarlo todo para que un grupito de personas se beneficie. Por eso aquí hemos hablado mucho de que mucho cuidado con privatizar a Corazán, porque yo prefiero a que dos ricachones de Santiago se adueñen de Corazán y que entonces de los 3.500, 4.000 empleados que tiene Corazán, que es la industria más grande que tiene el Cibao, y que se nutre de lo que la naturaleza le brinda gratuitamente al ser humano, que es el agua que baja por los ríos desde las montañas. Y eso de nosotros, de todos nosotros, eso no es de ningún capitalista, eso es de nosotros, tenemos que defenderlo. El agua, que muy mal la sirven. Por cierto, déjame aclarar también que parece ser que Corazán se ha condolido y ha empezado a arreglar mínimamente lo que tiene que ver con el acceso a Villa María. Y por cierto, me encontré con una brigada de topografía haciendo los estudios correspondientes o la evaluación correspondiente, y le pregunté, ¿y van a arreglar la avenida principal de esta pobre urbanización, esta pobre gente que ha sufrido tanto durante más de 8 años? Y sí, ya parece que la van a arreglar. Bueno, pues felicitamos a la dirección de Corazán porque por fin van a atender las necesidades de esa comunidad. Hacia aquí no hablamos para agredir a nadie, ni para desacreditar a nadie, ni para hacerle daño a nadie en particular, ni al gobierno, ni a personas, ni a sectores sociales, no. Entonces, lo que procuran es adueñarse de los recursos en todo el sentido amplio de la palabra. El neoliberalismo quiere la educación, quiere la salud, quiere los fondos de los trabajadores. Eso es competencia del Estado, la pensión de un trabajador,
de un empleado, de una persona que ha sido productiva durante 40, 50 años, la pensión tiene que garantizarse al Estado, no un grupo de banqueros que cada día se hacen más ricos, porque ese dinero que lo tienen ellos, que lo van guardando ellos, el que le descuentan a los obreros, a los empleados, a los trabajadores, a todo el mundo, van engrosando la fortuna y la cantidad de miles y miles y miles de millones con que cuentan los bancos para apretarlo a intereses inimaginables, donde no se puede ni respirar con la carga impositiva que le ponen esos bancos. Bueno, eso se trata del neoliberalismo. Y aquí empezó a fortalecerse, y ahí quiero hacer un pequeño recuento, además. En el 1996 hubo una campaña interna en el PLD, y un compañero un tanto versado de los temas internacionales planteaba la necesidad del globalismo como instrumento para desarrollar el sistema productivo nacional. Oye, la mayoría de nosotros nos encantamos con las propuestas que hacía ese compañero, joven, por cierto, en ese entonces. Oye, pero cuando llegaron al gobierno, entonces viraron la tortilla y no fueron globalistas, fueron neoliberales. Le entregaron la mayoría de todo lo que es productivo en el país al sector privado. En ese periodo empezó el pueblo a tener problemas, muchas dificultades, muchas. Por eso nos sacaron los primeros 4 años más rápido que de carrera, porque lo hicimos mal. Porque gobernamos para grupos económicos. El que encabezó el gobierno de entonces gobernó para grupos económicos. Bueno, más adelante siguieron tomando medidas que afectaron, sobre todo porque el gobierno que sucedió a ese gobierno del PLD fue peor. Sí. Tuvo muchos problemas porque quiso enfrentar al sector de la banca, y un sector muy poderoso en este país que controla todo el dinero del mundo, aliado con el gran capital y los capitalistas europeos. Los que van en impuestos, los que mandan sus dineros a los paraísos fiscales, para que se hagan una idea. Bueno, y el pueblo entonces valoró como muy malo el gobierno que sucedió en el PLD lo entendieron más viable, y surge nueva vez el gobierno del PLD durante 8 años. Durante esos 8 años fueron muchos los impuestos que ese presidente del gobierno que tuvo como plataforma política el PLD, porque usted se puede encaramar en cualquier plataforma política, un narcotraficante, como ha sucedido en este gobierno, que muchos narcos se encaramaron en la plataforma del instrumento que creó el Departamento de Estado por vía de la Embajada norteamericana en nuestra república, para impulsar acciones desde la Marcha Verde, desde antes de la Marcha Verde, que hubo mucho dinero ahí, se financió enormemente todo esto. Empezaron a imponer las medidas que se desprenden del sistema neoliberal, que es para fortalecer los grupos y empobrecer a la población. Esa es la esencia. Bueno, pero eso lo hizo el gobierno de 8 años del PLD, y muchos de las prebendas, de las conquistas que había tenido la clase obrera, que en los años 60, en la década de los 60, de los 70 y hasta de los 80, los sindicatos eran muy fuertes, tenían convicciones realmente sindicales de defender los intereses del obrero. Habían conseguido que se pusiera en marcha y se aplicara el Código de Trabajo, que es la imagen y semejanza del Código de Trabajo francés, que lo aplicó Trujillo demagógicamente. Bueno, y esos sindicatos conseguían grandes reivindicaciones. La mayoría de las reivindicaciones se las anularon por leyes, por decretos, en fin, desde el gobierno que encabezó un señor que estaba opuesto ahora a los impuestos, que fue uno de los gobiernos que más impuestos le puso a este pueblo. Por eso en esos 8 años hubo muchos problemas. Y al oír el discurso del compañero Danilo Medina, el pueblo entendió que ese señor podía ser un gran gobernante y decidió entonces apoyar a Danilo Medina a última hora. Que se dieron cuenta que si venía el gobierno que había gobernado al país, teníamos un problema más serio.
Pues el gobierno que se emprendió a partir de la dirección del compañero presidente Danilo Medina, empezó el pueblo a seguir curso hacia tener mejores condiciones de vida, más escuela, más educación, más salud, más de todo, más de todo, más de todo. Aquí los profesores todos compraban vehículos muy buenos, los obreros compraron vehículos. Yo visito todos los barrios, aquí en Santiago y en muchos sitios del país, y siempre me fijo lo que hay en las casas de las personas humildes, obreros, campesinos, y veo que hay buenos caballos en los campos, buenas potrancas. Y hay en los barrios, todos tienen carros, claro, carros de los 90, de la década del 2000, en fin, pero han adquirido un nivel de bienestar importante, bienestar, e inclusive muchas veces me atreví a abrir la nevera de las personas que yo visitaba, y habían cambiado bastante, de agua habían pasado a tener mortadela, habían pasado a tener salchichón, lechuga, tomate, jugo, bueno, había cambiado la situación de la clase obrera en los 8 años del presidente Danilo, donde no hubo imposición de impuestos, no hubo las alzas proporcionadas de los combustibles. Ahora yo le pregunto a estos señores gobernantes de élites que se prestan a hacer diablura para hacerle daño a este pueblo que ha luchado tanto por vivir sobre los rieles del progreso y alcanzar un grado importante de bienestar. ¿Cómo es que el presidente de México está gobernando y dándole apoyo a todos los hombres y mujeres de la población mexicana sin necesidad de crear nuevos impuestos, sin elevar los precios de los combustibles, sin elevar los precios de la energía eléctrica, aún en contra de muchísimos sectores muy poderosos, de su vecino, de Rusia, sectores poderosos que adversan al presidente AMLO, porque es el mejor presidente del mundo y que gobierna para el pueblo, con el pueblo y con la razón. Allá no le piden tarjeta a nadie, allá no le piden la tarjeta de vacunación, porque es una violación, es cierto, a los derechos humanos de la persona. ¿Cómo que usted va a entrar a un lugar comercial donde lo que hacen es cobrar impuestos a usted por venderle el disparate que le venden en este país y adulterado? Porque aquí la mayoría de supermercados, para que lo sepan, las personas sobre todo de clase media, que nos gusta el aceite de oliva porque es muy bueno, pero el puro, pero le están vendiendo adulterado. Yo compré un aceite, no voy a decir el nombre porque no tengo la certificación, pero hay artículos que hemos leído de la prensa internacional donde establecen que en los últimos tiempos, por el problema que han tenido las cosechas de las olivas, que es de donde sacan el aceite de oliva, ha tenido un declive enorme y una pérdida de sustancia por el clima extraordinario, donde su acidez ha aumentado bárbaramente, y han procedido a adulterar el aceite de oliva para además engrosar las ganancias. Eso es el neoliberalismo. Debieran investigar esos supermercados que le están vendiendo aceite de oliva adulterado a la población dominicana, que no tiene ahora mismo quien la defienda. Bueno, pues este gobierno quiere y ha querido de manera subrepticia, llamando a diálogo, y muchos de esos supuestos dirigentes laborales que no son dirigentes nada, porque no dirigen, ni un obrero dirigen, andan con saco y corbata y son miembros de instituciones muy poderosas económicamente donde ellos se benefician. Están ahí haciéndolo de representantes de la clase obrera en ese entre comillas diálogo nacional, que es lo que se procura, ya lo hemos dicho aquí. Enterrarle el cuchillo hasta donde dice Cirilo, le expliqué por qué le dicen así, porque es que al final, en el cabo, donde usted agarra el cuchillo, dice la marca, decía la marca de los colines que vendían de Cirilo, esa es la marca Cirilo, una compañía, una industria que hacía esos colines, y los dominicanos con sus habilidades, con su lima de piedra, con su lima que vendían ya artificiales, entonces las reducían el colín a un puñal. Pero quedaba el Cirilo, y cuando había un pleito y se le enterró el cuchillo hasta donde dice Cirilo, lo mató. Imagínense. Eso quieren hacer con este pueblo, enterrar el cuchillo hasta donde dice Cirilo, con los impuestos, aumentándole los impuestos. ¿Y qué va a pasar? Que van a matar al pueblo. Por eso nosotros decimos,
que los impuestos es un peligro enorme para la integridad social, porque ya no aguantamos más. Por ejemplo, los pequeños empresarios no aguantan el anticipo, no lo aguantan, no resisten, viven endeudados, los bancos ya ni le prestan a las pequeñas empresas, es mentira. Cuando disponen de miles y miles de millones de pesos para apoyar a la mediana empresa, a la microempresa, es mentira, porque el dinero se lo cogen para los autos, se lo cogen para engrosar la fortuna de los bancos. Y hacen simulacro de que lo destinan a darle apoyo a la microempresa donde no llega el dinero. Eso es mentira, no llega, se quedan con ellos. Yo soy dueño de una empresa mediana y no nos prestan dinero y vivimos liados hasta la coronilla, como dice el pueblo, para poder mantener la actitud de trabajar y producir para ayudar al progreso y al bienestar de la población, que son pequeñitos granos, pero que ayudan a hacer el granero. Sin un granito no se llena el granero. Eso no lo dijo el político Balaguer, claro, él lo hizo suyo, como hizo suyo Juan Bosch, de que muchas veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve, que fue una expresión del libertador de Cuba, de Martí. Bien, vamos a tomar un cafecito. Bueno, por ahí anda el asunto y el anticipo debieran quitárselo, por lo menos a la mediana y a las pequeñas industrias. Nosotros no aguantamos esa barbaridad. Y quieren ahora aumentar los impuestos a la población. Y se atrevió un especialista en marketing que le ha servido a este gobierno y que hoy es uno de los mejores. Bueno, todavía no sabemos si es de los mejores funcionarios, pero tiene una de las mejores funciones, que es que dirige la refinería de petróleo. Ahí es donde se procesa todo el combustible. Y quiero que sepan que esto es miles y miles y miles de miles. Pues solo tienen que ver el precio. Solo tienen que ver el precio de los combustibles. Esa industria la administra el dueño de esa compañía que le da servicio de marketing al señor presidente y al que le dio servicio, creando sensaciones falsas a la población para que efectivamente el Departamento de Estado lograra, conjuntamente con todos los intereses que se mueven a su alrededor, incluyendo gente que se fueron del PLD para apoyar eso por instrucciones del Departamento de Estado y que hoy salen hablando en contra de los impuestos, son demagogos. Es un demagogo. Usted es un demagogo. Usted es un falsante. No se puede ser tan falso, porque usted fue de los pioneros de ponerle grandes impuestos a esta población. ¿Se le olvidó? Se le olvidó que usted le quitó muchísimo derecho a la clase obrera. Eso se le olvidó. Oye, pero vamos a ser serios. Claro, estoy haciendo una observación política porque como hombre que usted le tengo gran respeto. Como intelectual le tengo una gran admiración. Y como mandatario hizo su papel. Pero tomó medidas que no fueron favorables ni para la población, ni para el desarrollo, ni para nada. Bueno, entonces esta gente han querido hacer una bola de humo con un diálogo nacional para el progreso. Mentira, lo dijimos aquí, ustedes lo saben, que habíamos dicho que el propósito era aumentar los impuestos a la población para ellos recaudar más dinero, para tener más dinero, disponerlo para engrosar sus fortunas. ¿Y cómo usted puede creer, además, dígame, en un presidente, empresario, donde sus riquezas la sacan del país y colocarla en paraísos fiscales? Usted sabe lo que es un paraíso, de donde mejor se vive en el mundo. Es donde el dinero está mejor resguardado en la bolita del mundo, porque los impuestos en su país lo evaden. Entonces, ¿cómo usted evade los impuestos y quiere meterle el cuchillo hasta donde decidirlo a la población? Olvídese de eso. Tenemos que prepararnos para oponernos por las redes, por todos los canales posibles, a la maldad que quieren hacerle a este pueblo de ponerle más vicisitudes, aumentándole los impuestos. Bueno, queríamos, en otro orden, hacer una observación importante sobre la ciencia. La ciencia es un instrumento determinante para el progreso y el desarrollo y crear bienestar
la población del mundo. Quienes mejor lo han alcanzado es quienes mejor han educado a su pueblo, quien mejor lo ha instruido, quien mejor le ha dado facilidades para convertirse en científicos, investigadores, creadores, inventadores. Y puedo señalarlo con nombre. En la década de los 50 hasta los 60, los Estados Unidos fueron un pionero. Luego surgió Japón de la ceniza, se elevó como el ave fénix, Alemania, Rusia, que encabezaba como federación la Unión de Países Socialistas Soviéticos, alcanzó niveles de desarrollo tecnológico y científico extraordinarios. Por eso alcanzaron grandes avances en muchas de las áreas de la ciencia, que hoy día aún se cosechan y se ponen en marcha. Claro, los dirigentes del Partido Comunista Ruso se corrompieron al extremo, se dejaron corromper por Occidente, porque es que el dinero enloquece a la gente. Hay gente que no pueden ver dinero, que cuando ven el dinero se ponen nerviosos y creen que es el dinero de ellos y se lo meten en el bolsillo. Pero eso no es Rafaelito Cerulle, eso no es Ramón Jiménez, eso no es Ramón Acosta, no, son muchas de las debilidades que este sistema ha creado en el individuo, en el ser humano, que ha creado el sistema en los individuos. No es que usted nace así, no, usted nace puro, es el medio ambiente, la política de dirigir, el medio circundante es la política que dirige el sistema. Por eso entonces ya a los 8 años usted está queriendo cocaína, porque el sistema permite que una serie de tigres le hagan llegar a los niños chupetas con cocaína. Porque el sistema está bien estructurado sobre la base del dinero y mucha gente se vuelve loco con el dinero y se distorsiona y bueno, la mayoría muere joven, salvo todos esos ladrones importantes que hay en el mundo que hoy son los dueños de los grandes capitales. Bueno, pues la ciencia, tenemos la física, quiero que sepan que de la ciencia le ha dado gran empuje al desarrollo de las sociedades. Pero hoy día, sobre todo, y vuelvo a reiterárselo, los próximos años, 4 o 5 años, hay una parte de la física que ya el hombre ha incursionado en ella y está alcanzando grandes conocimientos, y es la cuántica, la física cuántica, la comunicación cuántica. Los próximos 4 años ustedes lo más probable que van a ver es que estén interactuando conmigo de manera prácticamente presencial, porque los hologramas me parece que se dice, sí, son las figuras que se le da a una tecla de Rafael Cerulle y ahí le sale Rafael Cerulle como si usted estuviera hablando con él. Claro, es cuántico, es física. Entonces ya usted no va a necesitar 2 meses para irse. Tiempo, física, tiempo, materia, velocidad. Pero a la cuántica permitirle intelectuar con Rafael Cerulle, ahí de frente, intelectuar, hablando así como estamos. Estamos hablando, estamos con Víctor Manuel, con Reina Méndez, una gran admiradora de este programa de reflexiones. No es fácil los programas como este, tienen poca audiencia, pero llegan. Porque la gente lo que le han entrado en su cabeza son todos esos disparates de mala palabra, de insultos, simulan que están peleando, hasta se dan galletas simuladas. ¿Y cómo te cayó la galleta?, le preguntan. Eso es en la radio, en la televisión, se bajan a los puños. Por eso esos programas generalmente lo dirigen mujeres, que ponen mujeres a pelear una con otra, la familia. Esos son disparates, pero tienen grande audiencia porque preparan a la población para esos fines.
Bueno, pero volviendo a la cuántica, ustedes en 4 o 5 años van a estar interactuando conmigo de manera prácticamente física. ¿Qué es lo que se va a perder en esto? El tiempo. Porque en el espacio no hay tiempo, en el universo no hay tiempo. Que la gente se pregunta, ¿qué es que el universo nació? No, no hay tiempo. No hay tiempo, es el infinito. Pero deben cambiarle el nombre al tiempo, ponerle el infinito. Porque no hay tiempo. Tan pronto usted pueda hablar personalmente conmigo, por la cuántica, por la comunicación cuántica, entonces usted no necesita el tiempo. Usted va a estar conmigo, se va a sentar conmigo, en fin. Claro, cuánticamente. Eso hay que estudiarlo, hay que ver muchos documentales. Sobre la física cuántica hay muchos documentales. Dedíquense a ver esos documentales y se van a dar cuenta de lo importante que es, porque inclusive la señorita Reina Méndez es arquitecto. Ella es una gran arquitecto. Claro, se le ha hecho difícil conseguir trabajo. Y tiene ya más de 3 años, me parece, graduada de arquitectura. Eso es increíble, eso es increíble. Un arquitecto joven sin trabajo, un ingeniero joven sin trabajo. Quiero que sepan que hay miles de ingenieros jóvenes sin trabajo. Entonces, a lo que tenemos la intención de darle trabajo, los impuestos no nos dejan respirar, no podemos hacer nada. Sobre todo el anticipo. Que quiten el anticipo a las medianas, a las pequeñas industrias, a las pequeñas oficinas, eso es una diablura eso. Tenemos que prepararnos para oponernos, repito, oponernos a los impuestos. Bueno, hay un tema importantísimo que se me estaba pasando. Quiero que sepan que la población activamente productiva en el mundo es el 55%. De los 8.000 millones de habitantes que hay, el 55% es económicamente productiva. Y más del 35% de esa población tienen familia. Y el desempleo ronda por el 30%. Tenemos alrededor de más de 3.000 millones de personas que están involucradas en la producción económica, en las actividades económicas, para la subsistencia, para el desarrollo, y tenemos alrededor de un 22% de obreros, unos 700 millones de obreros. Bueno, a esos 700 millones de obreros, que es a lo que quería hacerle la observación, tienen hijos la mayoría. Obrero es el que transforma la materia prima en una máquina, en una computadora, porque ya los productos, las computadoras son fundamentales para transformar la materia y para adquirir mejores resultados en rendimiento y aprovechamiento de la materia, del mineral, del acero, que ya han transformado parte de la materia, de los minerales, del hierro, del carbono, de cómo se logra producir el acero, una mezcla una aleación, se mezclan de hierro, carbono, en fin, y otros productos. Los obreros tienen que entender que el neoliberalismo ha sido tan perverso y tan dañino para el desarrollo sostenido de la humanidad que eclipsó todos los derechos que tenía la clase obrera en los países más desarrollados del mundo. En los pequeños países y menos desarrollados como el nuestro, a la clase obrera la hicieron desaparecer del mapa de forma tal que no se organizara jamás en su vida en sindicatos. Y la forma de desarrollar las luchas en demanda, porque a los capitalistas hay que arrebatarles con luchas importantes los derechos que los obreros entienden le pertenecen y que se los roban, como el salario, que debe reajustarse permanentemente de acuerdo a cómo va y viene el mundo, porque cuando hay escasez todo sube y se aproxima una gran hambruna que ha provocado la perspectiva de esa gran hambruna,
la pandemia del COVID-19, porque el mundo se paró, señores, el mundo se paró por más de un mes. Por más de un mes se paró la producción agrícola, la producción industrial, la producción, todo tipo de artículos se paró. Y ha habido un descontrol enorme en los intercambios comerciales en el mundo, que eso da espanto. Primero, por catástrofes naturales como el problema del canal de Suez. Segundo, porque se atoraron todas las barcazas del mundo que transportan los contenedores. Y hay otras naciones que han retenido los contenedores de manera maliciosa para hacerle daño al gran país donde más se está produciendo en el mundo para abastecer las necesidades de los seres humanos, que han impuesto inclusive, necesidades que han impuesto el gran capital, con la manera que tienen de incidir en la mente del ser humano con el neuromarketing. Te estudian el cerebro, la partecita allá donde tú tienes un color preferido, la partecita de allá donde tú tienes un sabor preferido de la comida, de la bebida, en fin, de cada una de las cosas que tú prefieres. Ellos tienen el dominio porque tienen una base de datos de cada uno de nosotros, de qué nos gusta, de qué no nos gusta, de qué pensamos, de qué no pensamos. Y sobre esa base, con el marketing, te introducen en el artículo que ellos te van a hacer, te van a obligar a consumir ese gran capital. Porque si emplearan todo eso para el desarrollo humano, hoy día la humanidad viviera más feliz, más tranquila, con más amor, con más integridad y con más perspectiva de futuro. Bueno, pues los obreros tienen que colocar sus hijos a estudiar la ciencia, la cuántica, la computación, las plataformas, los software. A los hijos de los obreros tienen que ponerlo a estudiar cómo producir software para luchar contra las industrias que no le dan los derechos de los obreros, hackearlas, paralizarlas. Para eso hay que formar los hijos de los obreros, que debe ser la forma de conducir la grande lucha que habrán de venir en defensa del bienestar de cada uno de los seres humanos, porque mediante la guerra va a ser difícil. Ya van décadas y décadas y décadas que no hay un país que se libere del dominio del gran capital, no hay ninguno. Inclusive peor, han habido alianzas estratégicas entre países que son comunistas. Bueno, los chinos han sido más sinceros. Los chinos han sido más sinceros que la China comunista, la China continental, de la que es parte Taiwán. Y que los yanquis quieren arrebatársela, pero ya no pueden, porque los chinos se han ido muy, muy lejos. Pero los chinos han sido muy sinceros y han dicho, no, nosotros tenemos aquí un socialismo al estilo chino. Aspiramos a ser comunistas al estilo chino. Porque es una sociedad que es muy compleja, milenaria, y ellos la han estudiado profundamente y por eso han puesto en marcha un sistema de gobernanza al estilo chino, al estilo de ellos, que no se parece nada a Occidente, no se parece nada a Rusia, no se parece nada a ningún otro país del mundo. Los chinos tienen su propia característica, su propia manera de hacer las cosas, y le está dando resultados, y en otro tiempo también le dio resultados. Lo que le hacemos una observación al poderoso gobierno del Partido Comunista Chino, que tenga mucho cuidado con Taiwán y que los narigoneen, no se dejen arrastrar a una guerra. Tómense más tiempo, tómense el tiempo, manténganlo a raya, manténganlo de forma tal que militarmente no se constituyen un peligro para ustedes, pero no se desesperen, no se lancen a una guerra sin cuartel, porque es peligroso, no hay enemigo pequeño. Bueno, la clase obrera que se ponga la pila y ponga a los hijos de ellos a estudiar. Los hijos, estamos hablando que cada obrero tiene mínimo 2 hijos. Tienen que ponerlo a estudiar. Ciencia, cuántica, comunicación, creación de software, para poder enfrentar. Es un ejército moderno que va a poder enfrentar entonces a esos grandes capitales que le escatiman, no es viable que ellos cedan las condiciones favorables de los obreros para vivir. No,
no escatiman nada para hacerle daño al obrero y ellos beneficiarse a la máxima expresión de acumular grandes capitales. Bueno, nos pasamos hoy de los 30 minutos, pero reiteramos, la ciencia es vital para el desarrollo humano. Los hijos de los obreros no se lleven de cuarto de camino. Que los obreros hagan a los hijos plomeros, electricistas. No. Un hijo de un obrero puede ser un gran científico. E inclusive son grandes científicos. Quiero que sepan que tengo un compañero de trabajo que me ayuda a conducir el vehículo, que es la mano derecha que tengo ahora mismo para ayudarme en hacer las pequeñas cosas que hacemos por esta vía, porque esto es artesanal. Mi comunicación con ustedes es lo que nos ofrece las plataformas de las redes. Con un celular, grabo y lo escuchan ustedes al tiempo de producirse. Les sugiero que compartan con nosotros el canal por YouTube para que así más gente pueda tener la participación y compártanlo con sus amistades y con sus familiares para que tengamos más audiencia. El interés es que la gente interactúe con nosotros, no es que sean miles. No se trata de que queremos tener un canal, ¿no? Estos son media hora que dedicamos y luego diario, ustedes lo han visto, lo dividimos en pequeños trozos por tema para hacerle llegar a toda la población la oportunidad de oírnos. Este tema de la clase obrera es muy importante. Es muy importante porque la clase obrera es quien da el paso para producir estabilidad, además de los alimentos y todas las necesidades que cubrimos con los artículos, son ellos que lo producen. Por eso es la importancia de la clase obrera, pues son los que transforman la materia prima para que nosotros tengamos la oportunidad de valernos de eso para satisfacer nuestras necesidades. Las necesidades. Que tengan buen día y que la pasen muy bien y nos veremos el próximo jueves. Cuídense mucho.